Seguimos estudiando acerca de lo que es la esencia de Dios. Y dentro de estos elementos o aspectos o características de la naturaleza de Dios, de la esencia de Dios, vamos a ver el día de hoy algunos elementos que tienen que ver con la autoexistencia de Dios. Vamos a hablar acerca de la inmensidad de Dios, la infinitud y la eternidad de Dios. Así que espero que estés preparado. Puedes tomar ahí tu Biblia, puedes estar ahí con tus apuntes para poder comenzar con esta clase. Vamos a comenzar entonces colocando el PowerPoint, la presentación que tenemos, para comenzar con estos temas que tenemos el día de hoy. Muy bien, ahí está. Vamos a ver entonces acerca de la autoexistencia de Dios. Hablamos un poquito acerca de esto en el video anterior, cuando hablamos acerca de Él es un ser viviente, Él tiene vida en sí mismo. No podemos hablar acerca del principio de Dios, no podemos hablar cuando Él comenzó a existir, porque hablamos que Él es un ser viviente, ¿no es cierto? De Él proviene la vida. Eso es lo que hablamos en el anterior video. Pero cuando hablamos de la autoexistencia, abrimos la Biblia ahí en Éxodo y hablamos acerca del capítulo 3, versículo 14. Cito lo que dice la Biblia: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero no solamente en relación a su autoexistencia, sino también a la unidad de Dios. Y ahí vamos a citar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este era el Shema para los judíos. ¿Qué era el Shema? El Shema era la confesión de fe básica del judaísmo. Es decir, que ellos podían sintetizar lo que ellos creían acerca de Dios, empezando hablando de la unidad de Dios, ¿no? De la unidad de Dios. Por eso que para el judío era difícil entender cuando Jesús decía y afirmaba ser el Hijo de Dios. Porque justamente desde su confesión de fe, ellos afirmaban la unidad de Dios. Entonces, cuando hablamos en primer lugar acerca de la autoexistencia de Dios, lo vimos en relación a sus nombres. Dios se revela por medio de sus nombres. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de que Dios es una persona? Bueno, mencionamos acerca de algunos nombres de Dios. Y a través del nombre de Jehová, el nombre de Dios, Jehová, Dios se revela como el que existe en sí mismo. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios está creando todo. Dios está colocando en la primera escena de la historia de la humanidad a una familia, Adán y Eva. Y la primera pregunta que puede surgir en el hombre es, bueno, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo es que Dios comienza? ¿Cómo es que comienza la historia de Dios? Pues no tiene historia. Dios no tiene un comienzo, y Dios lo revela por medio de su nombre. Y Él se revela a sí mismo como yo soy el que soy, Jehová, el Yahvé. Entonces ahí claramente entiende el ser humano que Dios no tiene un origen. Dios existe en sí mismo. Él es el único ser sin causa. Su auténtica naturaleza es existir, dice Erickson en su teología sistemática. Y te animo a poder conseguir ese libro y de pronto ir a detenerte a profundizar este punto de lo que es la teología. Vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 3. Y cito lo que dice el texto: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Saben, la unidad significa que hay solamente un Dios, el cual es indivisible. Dios existe en sí mismo, Él es autoexistente, pero además de eso es uno. Eso va en contra de todo aquello dentro de lo que es el humanismo o las religiones que van hablando acerca de los dioses o de un triteísmo, por ejemplo. No podemos hablar de un triteísmo hablando de la persona de Dios. Hablamos de la Trinidad, que es muy diferente, o la triunidad,
Este término Trinidad lo acuñó Ryrie para hablar sobre todo de la unidad de la relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la unidad significa que hay solamente un Dios, el cual es indivisible. No es que se compone, nosotros a veces pensamos que Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no es así, no es un compuesto. Es indivisible. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a hablar de esto más en otro video cuando hablemos de la Trinidad. Cómo es que en una misma esencia pueden habitar tres personas. Podemos citar Efesios capítulo 4, versículo 6, donde se menciona acerca de esa unidad. Y Pablo va diciendo ahí: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nota ahí, subraya el término un Dios, haciendo énfasis acerca de esa unidad de la existencia de Dios. Y puedes ir a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Cito lo que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Un Dios. Subráyalo, por favor. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Cito lo que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que vemos a través de lo que la revelación escrita nos ha dado acerca de la unidad de Dios. Dios es uno, indivisible. No solamente Dios es uno, sino habíamos mencionado que esto también tiene que ver en relación a su relación trinitaria. Las personas de la Trinidad no son esencias separadas, sino que están dentro de la misma esencia de Dios. Tres personas habitando en una misma esencia. Tres personas diferentes, distintas, habitando en una misma esencia. Por eso podemos decir que Dios es uno en número. Rechazamos esa concepción del triteísmo. No existe tres dioses, es un solo Dios. Pero también hablamos de la singularidad, una sola esencia divina. Así que eso es la autoexistencia y la unidad de Dios. Él es solo Dios, es uno, es único y no hay más. Dios no depende de nada fuera de sí mismo para su existencia. En segundo lugar, vamos a ver acerca de la inmensidad de Dios. Y esto es interesante, los otros tres elementos que vamos a mencionar, su inmensidad, su infinidad y su eternidad, están relacionadas. Puedes encontrar esto tal vez en la teología sistemática de Erickson, que él utiliza el término infinitud en relación al espacio, en relación al tiempo, en relación a su naturaleza. Y esto es lo que en este caso nosotros le vamos a llamar inmensidad, infinidad y eternidad, pero están relacionados. Fíjate lo primero que es inmensidad. La inmensidad, dice, es la infinitud de Dios que se tiene que concebir como intensiva en vez de extensiva. ¿Qué significa? Esto lo sacamos de la teología sistemática de Berkhof. Ahí tienes la información y puedes ahí buscarla. Pero vamos a hablar entonces de la inmensidad de Dios en relación al espacio. Dios es infinito. En relación al espacio, no hay espacio que pueda contener a Dios. Dios no está limitado o sujeto al espacio. Vamos a leer en Hechos 17, 24 y 25. Vamos a leer el texto bíblico y dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, porque como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sabes? Salomón
pensó y dijo, bueno, yo habito en una casa maravillosa, majestuosa, y Dios tiene que habitar en una casa mucho más grande. Y fíjate en su buena intención Salomón y en los planes que también tenía David, que era el que había originado esta idea, construyeron un gran templo, un majestuoso templo, que llegó a ser una de las maravillas del antiguo mundo. Pero fíjate cómo Dios responde a esto. No, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Qué bárbaro! No, Dios no está limitado en el espacio. Podemos pensar que cada objeto, cada ser que tiene vida, cada parte de la creación en el universo ocupa un espacio. La materia ocupa un espacio. Sin embargo, hablamos acerca de Dios que no está sujeto al espacio. Y esto también tiene que ver con que Dios es espíritu, ¿verdad? Y eso lo hemos hablado en el video anterior. Todos los objetos finitos, por lo tanto, tienen y ocupan un lugar, pero Dios es infinito, por lo tanto, Él no está limitado por el espacio. Es más, Dios es el que da origen al espacio y al tiempo. Él crea el universo, Él coloca los límites del mar, Él coloca los límites de la tierra, Él coloca los límites del universo. Él mide, Él puede medir, Él puede hacerlo porque Él es infinito. No hay un cuerpo físico que ubicar en un lugar concreto en relación a Dios. Dios es Señor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, no hay lugar en el cual no se le pueda ubicar o colocar a Dios. Entonces, podemos encontrar aquí una tensión entre lo que llamamos la inmanencia de Dios y la trascendencia de Dios. ¿Qué es la inmanencia de Dios? Esto se refiere a que Dios está en todas partes. Sabemos que la Biblia enseña que no hay lugar donde el hombre se puede esconder. Pero también hablamos acerca de la trascendencia de Dios, que Dios no está en ninguna parte. Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Alguno diría, Dios está aquí. Y si Dios está aquí, ¿cómo puede estar, por ejemplo, en China? ¿O cómo puede ser que está en el tercer cielo? ¿Verdad? No está Dios en ninguna parte. Entonces a esto llamamos tensiones bíblicas. Dentro de lo que es la teología, necesitamos aprender a vivir en estas tensiones.